Episodio número 3373. Amadas hermanas, amados hermanos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este miércoles. Para hoy el tema sombra o realidad. En la sección o en la lección 10, completos en Cristo. Y oye la frase que nos ocupa hoy, muy importante, una de mis favoritas. Si te dieras cuenta qué tan poderosos son tus pensamientos, no le darías cabida a los pensamientos negativos. ¡Ay, mi madre! En breve, mi comentario y la autora de esta genialidad, Omar Medina, les acompaña. Bueno, una frase impactante de verdad. Es original de Peace Pilgrim. Vivió entre 1908 y 1981. Peace Pilgrim. Eso viene como de peace, es paz en inglés, ¿verdad? P-E-A-C-E, Peace Pilgrim, como de peregrino. 1908-1981. Nacida como Mildred Lise Norman, maestra espiritual estadounidense, pacifista y activista en favor del vegetarianismo y de la paz. Sí, ahí fue que ella dijo que si te dieras cuenta de qué tan poderosos o qué tan poderosos son tus pensamientos, no le darías cabida a los pensamientos negativos. Es muy sabido esto. A veces se hace como un énfasis un poquito extremo en la idea, ¿no? Pero de que es cierto que tus pensamientos determinan cómo tú te sientes. Cuando una gente, tú sabes, se le pone en la cabeza algo, eso lo lleva a un sentimiento, a una emoción, ¿no? Y a una conducta, a una acción. El pensamiento genera el sentimiento. Esa es la relación que existe. Cuando tú estás con miedo, con enojo, con alegría o con tristeza, es porque algo tú estás pensando y ese pensamiento te lleva a eso. Tiene poder, el pensamiento es poderoso. Y entonces, cuando te des cuenta de eso, como dice la frase, entonces te darás cuenta de cuán dañino puede ser un pensamiento negativo. O sea, si te dieras cuenta qué tan poderosos son tus pensamientos, no le darías cabida entonces a los pensamientos negativos, porque son capaces de hacerte mucho daño, a ti y al que vive contigo, o al que está a tu alrededor. Esa es la razón de muchas personas que, viven como en ese mundo de conflicto, de controversia, de pleito, de duda, de recelo. O sea, señores, vamos a despertar a esa realidad. O sea, en estos días he estado hablando con una persona que yo aprecio, quiero mucho, de ese asunto, del poder de la actitud, de esos pensamientos, porque es que pueden desencadenar lo que tú no quieres desencadenar, tú ves. Es mejor mantener eso alejado. El conflicto, la controversia, la contienda, el yo digo, tú dices, el pleito, Eso yo no sé, yo tengo como una alergia a eso, no me gusta eso. En absoluto, mi hermano. Reprendo, zafa. Reprendo, como que dice zafa, reprendo, zafa, guácala, lo que fuere, ¿no? Ok, vamos al tema para hoy, mi gente, en esta lección 10, completos en Cristo. En este miércoles, sombra o realidad. Y hoy se despide el Super Humberto. Es un audio ahí que habla de este tema, de lo que vamos a hablar hoy, de Colosenses 2, 16 al 19. Y nada, entonces al final se despide, pero no va a ser para siempre, ¿no? Yo tengo un plan ya con Humberto de hacer algo ya, de verdad, más definido, diferente a lo que estamos haciendo ahora.
Qué bien, qué bien. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro soberano Rey, ¿cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no glorificar tu nombre? Si en el tiempo que tenemos en este año, en el que han pasado ya 2 meses, durante 31 días en enero, 28 días en febrero y en lo que va de marzo, tú nos has mostrado cada día que es nueva tu misericordia. Gracias, mil gracias, Señor. Aquí nos ponemos en tus manos ahora al estudio que vamos a desarrollar de este tema de sombra o realidad, en esto de estar completos en Cristo. Dirígenos y que esto nos deje lecciones que podamos aplicar a nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos al libro de Colosenses. Vamos de inmediato a Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 19. Sí. Vamos a presentar este contenido desde el 16 hasta el 19 en Colosenses capítulo 2. A ver qué prácticas propias del judaísmo destaca Pablo aquí. ¿Ok? Dice así, Colosenses 2, 19 al 19, 16 al 19. Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 19. Por tanto, nadie los engañe en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie los prive de su premio afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Gloria a Dios, wow, qué bonita cita. Colosenses 2, 16 al 19. ¿Cuáles son las prácticas del judaísmo que destaca el Super Pablo aquí? Aquí está hablando, ¿verdad?, de días de fiesta, de luna nueva, días de reposo, comida, bebida. Son vocablos, son expresiones propias de festividades religiosas, ¿no? En el caso de los judíos. Y entonces Pablo dice, en el contexto de su trabajo con los gentiles, de que esas cosas no deben afectar su relación con Cristo, o sea que no están llamados a eso, a libertad nos llamó el Señor. Los eruditos no están de acuerdo acerca de cuáles eran exactamente los temas que Pablo estaba tratando aquí, pero podemos estar seguros de que la propia carta, la propia epístola, proporciona bastante información sobre lo que parece haber sido una influencia divisiva de algunos conversos del judaísmo en esta iglesia predominantemente gentil. En otras palabras, algunos creyentes de origen judío insistían en la observancia de ciertas prácticas que no eran necesarias. ¿Ok? Por ejemplo, eso que dice Colosenses 2:16 enumera claramente una serie de prácticas judías regulares que aparentemente seguían siendo observadas entre algunos judíos convertidos al cristianismo. Los elementos de Colosenses 2:18 hallan cabida en el mismo contexto. Jesús criticó las pretensiones de humildad entre los líderes religiosos. ¿Ok? Sabemos por los rollos de Qumran que los ángeles ocupaban un lugar destacado en algunas concepciones judías acerca del culto. En consecuencia, es muy probable que los problemas a los que Pablo se enfrentaba en Colosas fueran similares a los que tuvo que afrontar en otros lugares. Puesto que Colosenses 2:16 es tan frecuentemente mal interpretado, resulta importante considerarlo más detenidamente. Vamos a notar algunos puntos aquí. El uso que Pablo hace de la expresión por tanto indica que lo que sigue es una conclusión extraída de lo que dijo previamente.
Anteriormente el apóstol había desechado la necesidad de circuncisión literal, pues lo importante es la transformación interior. La expresión comida y bebida se refiere a las ofrendas que los israelitas llevaban al templo, que los judíos hacían, ¿no? La especificación días de fiesta, lunas nuevas o sábados, alude aparentemente a Oseas 2:19, donde se hace referencia a la misma secuencia de ocasiones sagradas del calendario litúrgico, incluidos los sábados ceremoniales. Tremendo. Oseas 2:11. Vamos a buscarlo. Oseas, ahí están los profetas menores que están ahí después de Daniel. Oseas capítulo. Sí, está inmediatamente después de Daniel está Oseas. Oseas en el capítulo 2, en el versículo 11 dice: haré cesar todo su gozo y sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades. Tremendo. Mira qué bonito eso ahí. Señores, la Biblia se explica sola. La Biblia no se interpreta a sí misma. Solamente que hay que saber dónde está el texto, tú ves. Porque mira increíblemente esa misma secuencia de palabras que aparecen aquí en Colosenses 2 con lo que dice Oseas. Lo que acabamos de leer ahí. En Oseas 2:11. Tú, hermanito. Donde se hace referencia ahí a la misma secuencia de ocasiones sagradas del calendario litúrgico, incluidos los sábados ceremoniales. Para entender este versículo, es crucial la interpretación del propio Pablo, ¿ok? A saber que tales celebraciones religiosas eran sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Estos días ceremoniales, al igual que los sacrificios, señalaban la obra de Cristo. Por el contrario, el séptimo día semanal, sábado, fue instituido en el Edén, en la misma creación, antes del pecado y mucho antes de que fueran instituidos los sacrificios ceremoniales del santuario. Por lo tanto, no era una sombra que dejaría de tener sentido después de la cruz. ¿Ok? Más claro de ahí, ni el agua clara. Porque por eso que me gusta, cuando hablo del sábado, a mí me gusta remontarme a la creación. A Génesis 2, 1 al 3. Por ahí que yo comienzo. Porque eso del sábado fue la misma creación, príncipe. O sea, la misma razón por la que decimos adorar a Dios como el creador. Es la misma razón que tendríamos para observar el séptimo día de la semana. Porque eso vino ahí de fábrica. Eso fue un sello de fábrica del mundo, de este planeta que habitamos. Como ahora lo va a explicar más claramente el Super Humberto. Y aquí viene nuestro asesor teológico. Pero palabra muy bonita, él dice ahora ahí. Pero esto no es un adiós, es un hasta luego. Porque vamos a seguir utilizando a Humberto en algunos proyectos que tengo por ahí. Porque no podemos dejar pasar por alto esta enciclopedia andante. Vamos con nuestro asesor teológico, profesor Humberto Méndez. Adelante, Super Humberto. Sombra o realidad. Me remito al capítulo 20 del Éxodo, donde en el versículo 8 el Eterno dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Como el sábado era la institución más antigua, Dios le llama a recordarla, como si Dios le hubiese dicho: no olviden que cuando terminé mi creación, instituir el sábado, y recuerden por qué lo hice y con qué propósito. Recordemos que la palabra Shabbat significa descanso o cese del trabajo, y se ordena la santificación del séptimo día como si tuviera algo representativo en él. Y así es, porque tipifica el descanso que queda para el pueblo de Dios, y bajo esa luz evidentemente parece haber sido entendido
por el apóstol o quien haya escrito el capítulo 4 del libro de los Hebreos. Dado que este mandamiento que tiene que ver con el día de reposo no se menciona específicamente como un mandamiento expreso en el Nuevo Testamento, como un precepto moral obligatorio, algunos han inferido presuntuosamente que no existe el sábado bajo la dispensación cristiana. Lo cierto es que el sábado se considera un tipo. Todos los tipos tienen plena vigencia hasta que se cumpla lo que ese tipo significa. Pero lo que el sábado significa, el sábado es el descanso en gloria que permanece para el pueblo de Dios. Por lo tanto, la obligación moral del sábado debe continuar hasta que el tiempo sea absorbido por la eternidad. En Colosenses 2:16 dice el apóstol: por tanto, que nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o de sábados. Todas estas instituciones fueron eliminadas y clavadas en la cruz, ya que no era de obligación moral. No hay aquí indicio alguno de que el sábado, séptimo día de la semana, fuera abolido o de que su uso moral fuera reemplazado por la introducción del cristianismo. Ya dijimos anteriormente, Dios dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es un mandato de obligación perpetua y solo puede ser reemplazado con la terminación definitiva del tiempo. Como es un símbolo de ese descanso que queda para el pueblo de Dios de una eternidad de bienaventuranza, debe continuar en plena vigencia hasta que llegue esa eternidad, pues ningún tipo cesa hasta que llegue el antitipo. Además, no está claro, y aquí debo recurrir al texto original, y perdónenme que lo cite, se refiere en absoluto al sábado. En este pasaje, ya sea judío o cristiano, cuando se dice sabatón, de sábados, también es la palabra que se usa para semana y probablemente se está refiriendo a las fiestas semanales de las cuales se ha hablado mucho en el Pentateuco. Aprovecho para adelantar ya el cierre, que desde este momento el asesor teológico de este programa, al lado de Omar Medina, entra en su reposo sabático en lo que a este programa se refiere, ya que las despedidas son tristes y el alma, saber que debo dejarlo a ustedes, pone a mi espíritu en una forma pesarosa. Solo me resta decirle que Dios le bendiga y le guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y de todos nosotros tenga misericordia. Que el Eterno alce hacia nosotros su rostro y ponga la paz de Cristo en nuestros corazones. Ay, nuestro Humberto, caramba, qué linda despedida. Dios te bendiga, brother, Dios te bendiga. Mil gracias, de verdad que sí. Y sí, confío mucho en los criterios aquí del Super Humberto. He aprendido mucho con él. Wow, qué bien. Esas palabras que él utiliza en su despedida ahí están basadas en Números, capítulo 6, un pasaje muy lindo que hay en la Biblia. Números 6, 22 al 26, básicamente. Dice en número 6, 22 en adelante: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles así: bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué lindo. Número 6. Sí, desde el 24 al 26 básicamente es la expresión, ¿no? Números, cuarto libro de la Biblia, números 6, 24 al 26. Mil gracias, Super Humberto. De verdad que sí, que
esto no fue un adiós definitivo, como yo digo, esto fue un hasta luego, porque ya tengo algunas ideas para tratar ahí con el Super Humberto. Ahora, cerrando aquí nuestra porción para hoy miércoles, sombra o realidad. Aunque el texto en cuestión no se refiere a la observancia del sábado semanal ordenada en el cuarto mandamiento, ¿cómo podrías aplicar el consejo de Pablo de no juzgar a los demás? Tú sabes, porque hay que ser respetuoso de la creencia del otro. Hay un derecho que le asiste a cada quien de creer como quiera creer. ¿Tú entiendes? O sea, yo no puedo obligarte a creer como yo creo, ni mucho menos a matarte por eso, tú sabes. Eso no funciona de ese lado. Ese es mi celular, no se preocupe, no se preocupe. O sea, yo tengo que ser respetuoso de la creencia del otro, tengo que ser tolerante a lo que cree. Tú ves, no puedo forzar a nadie, ni mucho menos quitarle la vida a nadie por creer contrario a lo que yo creo. Hay gente que hace eso, tú sabes. Hay religiones mundiales que hacen eso, pero no. Tú no puedes juzgar al otro porque el único que conoce el corazón es Dios. Tú ves, es Dios. Y Dios manda su lluvia y su sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Es un pasaje que me encanta utilizar porque a veces al que no cree como nosotros le queremos cortar el agua y la luz, como dicen. O sea, no darle acceso al sol ni darle acceso a la lluvia porque no cree como yo. Esos son ideas más bien del mismísimo diablo. Que porque tú no estás de acuerdo conmigo en algo, yo voy a quitarte de mi trono y todo. O sea, eso, eso lo que habla es como de eso en cualquier área que tú lo veas, de la iglesia, de la política, de lo que sea, el que, ¿cómo te digo? Si alguien no consigue algo de una persona, entonces lo condena porque no le quiso dar lo que le estaba pidiendo. ¿Qué pasa, mi hermano? Pero ven acá. ¿Y ese espíritu diabólico, de dónde que sale? Bueno, ya sé de dónde sale, del mismísimo diablo. Es el diablo que es así. A nosotros estamos llamados a no juzgar a las personas, dejarle el juicio a Dios. Dios es el que conoce el corazón de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Que eso nos quede clarito. Porque aquí el tiempo se acabó. Sí, señor. Tremendo. Poderoso. Poderosísimo. ¿Qué hemos aprendido hoy? Y esto de sombra o realidad, y de que realmente esa expresión de Colosenses 2, 16 al 17, que es el texto a memorizar, por cierto, eso no tiene que ver con el ciclo del sábado semanal, o sea, para nada. Y hay otros que están proponiendo hoy día que sí, que es el sábado que tenemos que guardar, el sábado lunar y las fiestas, porque es, hermano querido, pero venga acá, va a seguir. Y ese trabajazo que hizo el Super Pablo, precisamente tratando de dar a entender a la gente esas cosas. Hay un resurgir de eso, Tengo grandes amigos, gente que yo amo de todo mi corazón, metidos en eso del judaísmo mesiánico, como el cristianismo mesiánico, raíces hebreas, grandes amigos míos en eso. Afortunadamente algunos ya se han devuelto, pero tengo mucha gente metida en eso, porque eso trae en su estela muchísimas posiciones teológicas totalmente divorciadas de la realidad bíblica. ¿Tú entiendes? Van más bien con tradiciones judías y eso que eso para mandarse a correr. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, oh Señor, te adoramos, te glorificamos, Señor, en esta hora. Mil gracias por el mensaje claro, definido de las Escrituras, de cómo tú te revelas en la palabra, oh Señor, y que esto sea una realidad en nuestros corazones. Bendícenos, ayúdanos a entender estos pasajes, a comprenderlos, a aplicarlos y a que con paciencia podamos llevar a otros este mensaje.
Fortalécenos en ti, oh Señor, y que nunca, nunca, nunca nos prestemos para juzgar a los demás por lo que cree o por lo que no cree o cosas parecidas. Que nosotros podamos mantenernos enfocados en ti, amando a nuestro prójimo y tratando en nuestro ejemplo de mostrarles el camino que hemos escogido al seguirte a ti, y que con nuestros hechos podamos hablar más alto que con nuestras palabras. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para mañana jueves, Dios mediante, Mandamientos de Hombres. Tremendo, en esta poderosa lección 10, completos en Cristo. Mil gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Recuerde el contacto con este servidor vía WhatsApp. Ahí está el +1 484 838 8989. +1 484 838 8989. Muchas personas en el Facebook han estado preguntándome de por qué la decisión de no seguir en el programa, pero para entender eso hay que haber escuchado el programa varias semanas atrás, porque yo casi diario explico la situación por la que tenemos que suspender o parar esto. Aquí tengo un trabajo adicional a mi trabajo, o sea, tengo 2 trabajos y eso se ha complicado un poquito. Mi anhelo era quedarme haciendo esto, pero realmente estaba ya con una situación de casi de urgencia, de emergencia, que tenía que hacer otra cosa. Así que por razones muy ajenas a mi deseo de dedicarme a esto full time, pues tuve que tomar esa decisión de después de casi 12 años haciendo esto. Ya imagínense, hoy el episodio 3373. A mí me encantaba hacer esto. Yo me imaginaba haciendo esto hasta el día de mi muerte o hasta que Cristo viniera. Pero se impuso otra realidad en mi vida. Ahí está el +1 484 838 8989. Nada me ha de faltar. Dios es mi guía. No sé nada de mi destino. Pero ¿qué ha de temer en su camino aquel que en Dios confía? Hey, hay paz. Dale, dile que sí. Hay paz.